Estamos en un debate que, como dice la portavoz del Grupo de Podemos, la compañera Libertad Benítez, lo decía al final y recojo esa tesis. Estamos en un debate en el que es un elemento sustantivo del debate educativo sobre las condiciones con las que se tienen que desarrollar los procesos educativos de los espacios en los centros escolares y, además, en un momento en el que hay una toma en consideración. Esto es, el procedimiento sobre el que tenemos que decidir no es tanto sobre la sustancia de la ley, que también se puede hacer una valoración y la vamos a hacer, como de la disposición de este Parlamento a considerar varias cosas. La primera de ellas, y en eso quiero agradecer la presencia de la AMPA de la Escuela de Calor, sin las cuales, sin cuya movilización no estaríamos posiblemente hablando, o lo que es lo mismo, se ha puesto sobre el tapete un debate que efectivamente venía, digamos, larvándose en estos años, pero que este verano pasado, a la finalización del curso 2016-2017, se ha expuesto de una manera más evidente. Y estamos en la toma de consideración y, por tanto, nosotros consideramos, desde luego, ya lo avanzamos, que en el Parlamento se tienen que abordar las posiciones que puedan dar anclaje legislativo a una ley que, en este caso, tiene una ley, permítanme, de luces largas. Es una ley que tiene una consideración de atender lo urgente, pero con una visión planificadora que nosotros entendemos bastante positiva. Una ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos en Andalucía. Sin lugar a dudas, la preocupación de las familias y de las comunidades escolares ha sido una de las causas de esa movilización y ese foco que se pone sobre este tema, pero también la falta de respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o lo que es la respuesta insuficiente a la dimensión del problema. Y también nosotros pensamos que tiene como elemento positivo la focalización de un debate en un ámbito a partir del cual entendemos que debe extenderse a una visión más integral, si cabe, a la hora de afrontar lo que podríamos denominar el parque de centros educativos, es decir, el conjunto patrimonial que tiene la comunidad autónoma, de las cuales algunas de las partes su responsabilidad o competencia de mantenimiento es de los ayuntamientos, en torno al conjunto de centros educativos que suman casi 6.000 edificios en toda Andalucía. Por tanto, estamos hablando de una proyección y un impacto extraordinariamente grande. ¿Qué es lo que nosotros queremos apuntar? Que la toma de consideración de esta norma y, por tanto, su trámite parlamentario, que nosotros deseamos y vamos a apoyar, es una oportunidad también para valorar el ir más allá a la hora de plantear unas actuaciones integrales, no solo en la climatización de los centros, sino también en una actuación integral con respecto a todos los centros. Es lo que venimos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida reivindicando como un nuevo plan Mejor Escuela que plantee desde una visión integral y a largo plazo nuevos centros. Y esta ley lo que contemplaría es la vinculación y obligación de que esos centros tuvieran todas las acreditaciones que plantea la Directiva Europea y el Plan de Eficiencia Energética, un planteamiento de ampliación y renovación de toda una serie de centros que están envejecidos, la eliminación de las barreras arquitectónicas donde quede, que aunque es residual no sea satisfecho al 100%, la renovación y actualización de instalaciones principalmente eléctrica y también fotovoltaica, y después esa nueva línea que tendría que abrirse a partir de la aprobación de esta ley de un plan de actuación con respecto a la eficiencia energética. ¿Cómo? La ley acierta desde nuestro punto de vista cuando plantean tres tiempos. El primero, el diagnóstico. ¿Cómo? A través de una auditoría en clave energética de los centros, es decir, un diagnóstico de situación. Sobre ese diagnóstico de situación, un compromiso de ley o una obligación por ley de un plan plurianual de inversiones, que son los realistas. Difícilmente las dimensiones del sistema educativo y de la renovación de centros puede acometerse desde un simple presupuesto. Y el programa anual de formación como elemento complementario a esa nueva cultura de la conservación, de la sostenibilidad, etcétera, y en la que tendrían una gran importancia los equipos directivos. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque vemos que hay algunas cosas que son susceptibles siempre de mejora, por eso nosotros defendemos que se apruebe, porque todo texto que se presenta, tanto las proposiciones de ley que se presentan desde los grupos parlamentarios como aquello que se presenta desde el Gobierno, precisamente en el trámite parlamentario siempre tenemos que tener una aspiración de mejora. Una de ellas, que el plan
bioclimatización o de acondicionamiento bioclimático se incorpore dentro de los documentos del plan de centro. Nosotros consideramos que deben estar más bien como documentos complementarios, pero no del proyecto pedagógico, sí un documento que forma parte de los documentos necesarios de climatización y de contextualización del centro, pero no necesariamente que forme parte de ese plan de centro. ¿Aquí qué nos encontramos? Nos encontramos con un informe del Consejo de Gobierno que nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención porque hace un informe contrario a que se tramite. Y nosotros entendemos y que lo hace sobre unas posiciones que no tienen causa. Es decir, pareciera que el criterio del Consejo de Gobierno es cómo decimos que no o qué argumentos establecemos, se tenga razón o no, para decir que no. Y se establecen varios que además son una propia enmienda a la totalidad del propio Gobierno. Porque, por ejemplo, dice, en un parque que decimos que suma hasta 6.000 edificaciones, y dice, bueno, es que hemos hecho un plan de choque contra la climatización, que se han supuesto 57 intervenciones. 57 intervenciones pueden justificar que no se haga una ley que obliga a cualquier gobierno, sea el que esté, a establecer unas bases de adecuación y de planificación en eficiencia energética, adecuación de la climatización, bajada de las temperaturas a través de actuaciones complementarias en los centros y en los espacios exteriores, que también lo dice la ley. A nosotros nos parece que son excusas casi de mal pagador. No se sostiene. Yo creo que el Consejo de Gobierno ha tenido falta de empatía, es decir, de ponerse en la posición de cómo nos encontramos en situaciones, es verdad que coyunturales o circunstanciales, en los centros educativos. Pues se está produciendo el qué, en determinadas zonas, sobre todo zonas de campiña y de interior, un aumento de las temperaturas que hacen muy complicados los finales de curso. Sobre todo los finales de curso, el principio de curso también, pero los finales de curso se suma el agotamiento, el estrés, la tensión del final de curso, la necesidad del cierre de las programaciones, de cumplir con todos los objetivos en un contexto climático en muchas ocasiones absolutamente contrario a un buen rendimiento. Y claro, a la hora de plantear la valoración, entendemos que ha entrado en un cierto sectarismo, es decir, yo estoy convencido que si el Gobierno se le hubiera ocurrido, habría presentado con bombo y platillo esta ley. Pero lo ha presentado otro grupo y entonces el Gobierno no va a admitir que ningún grupo que no sea el que sostiene al Gobierno vaya a tomar una iniciativa de proposición. A mí me parece eso una pena o un desperdicio en términos legislativos, porque es una oportunidad para afrontar un debate que está en la sociedad, que se amplía, que tiene una visión de futuro, que tiene una voluntad planificadora, que es susceptible de mejora, como todo texto, y nosotros, desde luego, plantearíamos propuestas de mejora y que, además, en nuestro caso, incorporaría el gran debate que necesita la educación desde el punto de vista de la conservación y del remozamiento de la infraestructura, que es de un plan con una visión integral y amplia que trasciende incluso más de una legislatura. Y la prueba del mismo es que el informe jurídico no plantea ningún reparo ni de tipo constitucional ni de tipo estatutario para que se aborde en este Parlamento. A nosotros nos parecería una buena noticia que esta ley fuera adelante, que se tomara en consideración por el Parlamento, que iniciáramos los trámites de debate sobre esta ley, que se abordara junto con ello la necesidad que nosotros estimamos también prioritaria de afrontar un nuevo plan Mejor Escuela de remozamiento integral de infraestructuras con visión larga, que dé una aspiración o una ambición a un plan que, evidentemente, y todos lo entendemos, en unas dimensiones tan enormes como tiene el propio sistema educativo andaluz, nunca se van a cumplir en un periodo de 3 años o de 4. Y, por último, al grupo parlamentario que sigue manteniendo el apoyo al Gobierno andaluz, le pedimos una reflexión sobre esta ley. Apóyenla. Aborden un debate con el resto de grupos para la aportación desde el Parlamento a elementos de mejora del sistema educativo. Yo creo que sería una buena noticia porque nos permitiría abordar un nuevo clima de trabajo en este final de legislatura. Muchas gracias.